Hola, bienvenidos a hardcoding.com en español y en este segundo video vamos a hablar de Store Procedures. Vos estarás diciendo, Darío, ¿por qué Store Procedures? ¿Por qué no hablamos de algo mejor? ¿No hablamos de NoSQL? ¿Por qué no hablamos de Cosmos DB? ¿Por qué no hablamos al menos de Code First con Entity Framework? Y quiero hablar de Store Procedures para todas aquellas personas que por ahí les haya pasado o les está pasando lo mismo que me pasó a mí hace un tiempo atrás, que es que uno empieza a trabajar en un proyecto existente donde todo el codebase está basado en Store Procedures. Y uno se encuentra con el desafío de integrar ese proyecto dentro de tu equipo de trabajo, dentro de tu entorno de desarrollo y dentro de tu control de versiones. Entonces, también puede pasar que vos seas alguien que te guste mucho el SQL, te guste trabajar en Store Procedures y te estés costando usar esa herramienta que por ahí es válida para lo que vos quieras hacer, te esté costando integrarlo en tu equipo de desarrollo y en tu control de versiones. Así que vamos a hablar de qué problemas tenemos cuando queremos trabajar con estos procedures y cómo solucionarlos. Así que el primer problema que yo encuentro, o que yo suelo ver, es el que no hay debugging. Yo en la web, yo puedo agarrar, hacer clic en un botón, seguirlo con F8 y poder ir debugueando la lógica de negocios y para solucionar un problema. Pero el problema es que en SQL, si bien hay debugging, si bien uno puede abrir el SQL Server Management Studio, correr un query y ir haciendo F8 línea a línea en nuestro procedure, no es algo que sea fácil de integrar en tu día a día, en tu workflow de trabajo. Entonces, el primer problema lamentablemente no vamos a encontrar la solución. Si vos sos alguien que usás debugging en tu día a día y sos productivo haciendo eso, por favor, escribime que quiero conocer más cómo trabajás. Pero yo lo que hice es aceptar que cuando uno trabaja en estos procedures, uno tiene que aceptar que no va a haber debugging. Y es medio raro, pero uno acepta que no hay debugging y uno acepta a solucionarlo de otra manera el tema del debugging. El segundo problema sí le vamos a encontrar solución, que es el problema de las bases de datos compartidas. Generalmente en un equipo de desarrollo a veces lo que pasa es, hay un servidor de base de datos donde está la base de datos de dev, que todos le decimos, y generalmente todos los miembros del equipo le pegan la misma base. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos necesitas agregar una tabla, cuando vos querés cambiar algo, tratás de no hacerlo, tratás de hacerlo con nulls, con defaults. Y cuando tenés que hacer algo que rompe, tenés que avisarle a todos, che, por favor, aprueben este pull request o aprueben este cambio, porque necesito cambiar algo en la base de datos. Entonces eso hace que mucho menos intentes hacer un store procedure, o que sea complejo, o que ya empieces a levantar la mano. Miren que voy a tocar este store procedure, y entonces todo se empieza a complejizar porque estamos usando una sola base de datos. Y el tercer tema, y muy importante, es que no integramos la base de datos en el control de versiones. Entonces es una definición muy importante esta. Tus procedures, tus tablas, incluso si vos, si vos haces Code First, tus tablas son parte de tu control de versiones. Si vos no haces Code First, tus tablas, tus store procedures, toda tu definición de la base de datos debería ser parte de tu control de versiones. Así que en este video vamos a hablar del segundo problema, que es el de la base de datos centralizada. Yo encontré tres formas de solucionar este problema. La primera la encontré, pero no es una solución que yo recomiende, que es reutilizar el mismo servidor de base de datos que tenemos y crear una base de datos por desarrollador. Entonces yo podría tener dev nombre de proyecto Darío, dev nombre de proyecto Pepito, dev nombre de proyecto Juanito. Entonces ya al menos el desarrollador tiene la libertad de hacer un cambio en la base o codear nuestra procedure y después vía un script integrar ese cambio al código de todo el equipo. El pro que tiene que ya, si vos querés arrancar ya separando eso, ya lo podés hacer porque ya tenés un servidor de base de datos. El gran problema es que estás reutilizando un mismo servidor y estás dependiendo de un servidor externo a tu computadora para poder trabajar. Y que vos podrías estar afectando a otro desarrollador. Y también el problema es que vos no tenés full access, no tenés acceso completo a todos los features a la administración de ese servidor. Entonces te puedes encontrar limitado si querés borrar bases o crear nuevas bases de datos. Entonces lo que yo recomiendo es la segunda opción para empezar, que es usar LocalDB. Posiblemente no lo sepas, pero si vos tenés Visual Studio instalado, tenés LocalDB corriendo. Es más, si usás el emulador de Azure, el emulador de Azure usa LocalDB, así que seguramente vas a tener LocalDB. Si estás leyendo el blog y scrolleas para abajo, vas a ver que hay un screenshot donde muestro cómo en el Server Explorer, en Visual Studio, vas a poder chequear si tenés LocalDB instalado. Y si no, bueno, en el mismo blog también hay un link para instalar LocalDB si es que no la tenés instalado. Entonces, LocalDB es un servidor SQL que está pensado para desarrollo y que está local en tu máquina.
Entonces lo bueno es que ya está ahí, podés crearte todas las bases que quieras, podés recrearla, podés correr scripts, está en tu máquina, podés irte a una cafetería a trabajar y tener la base de datos. Y la contra, bueno, es que tenés un proceso de un mini SQL Server corriendo en tu máquina. Pero definitivamente es mucho mejor que depender de un servidor externo. La tercera solución es usar un SQL en un container de Docker. Entonces, esto es ideal, por ejemplo, si usas Mac y estás usando una virtual para codear en Visual Studio con una virtual de Windows, es mucho mejor crear un Docker en el lado de la Mac, con un SQL en el lado de la Mac, y utilizar ese SQL en lugar de utilizar un SQL o darle más peso de procesamiento a la virtual. Y si vos estás usando Visual Studio para Mac, mucho mejor. Te podés crear un Docker y no necesitas ningún servidor externo para correr un SQL Server. Así que, para mí, bueno, si usas Mac, el recomendado es andar a Docker directamente. Si no, si usas Windows, el LocalDB está genial y te va a servir un montón. Entonces, vimos cómo solucionar el problema de la base de datos centralizada. En el próximo video vamos a ver cómo yo hice con mi equipo de trabajo para integrar la base de datos dentro de control de versiones y hacerla formar parte de mi código. Así que no te lo pierdas, nos vemos la semana que viene, esperemos, y no dejes de codear.